Bueno, mis hermanos, eh, hoy habíamos titulado, o había titulado el mensaje de hoy, un mensaje para el 2026, una carta de gozo. Y lo veo muy pertinente para este tiempo, una carta de gozo. Y el versículo a memorizar era que estemos regocijados, pero el versículo mismo nos dice en quién debemos estar regocijados, en quién debemos de tener verdaderamente gozo. Y quiero saludarles de nuevo a todos los que se han conectado hace poco, a los que están conectados por YouTube, darles igualmente feliz año de parte de mi familia, de Lili, que tengo aquí al lado, ya de mis hijos, eh, abrazarles aún en la distancia. Luego, como les dije, nos daremos un abrazo personalmente a los que están, a los que nos vemos y a los que no, también les mandamos un abrazo fuerte, fuerte, a donde quiera que estén. Normalmente al inicio del año, nosotros siempre compartimos, como iglesia tenemos como siempre ah, la motivación de compartirles, el objetivo de compartirles una herramienta para la planificación, la búsqueda de prioridades en el año para cada uno de ustedes, entendiendo como prioridad la búsqueda del Señor, ¿no? Pero pensando en aquel mensaje que pudiera ayudarles o darle una herramienta para la planificación, estábamos pensando, bueno, pero ¿cómo planificar? O tal vez después de planificar, ¿cómo llevar los planes en un momento en el cual probablemente no tienes mucho ánimo, ¿no? Porque desde el año pasado hemos estado viviendo como país, como iglesia, como sociedad, tiempos bastante difíciles, ¿verdad? De incertidumbre, como ya les he dicho, económica, social, política, y decir casi que feliz año parece un acto más de optimismo per se, ¿verdad? Como que vamos, sí podemos, ¿verdad? Que algo que sentimos dentro, o algunos, ¿verdad? No digo que todos no lo sientan, ¿no? No se ve con claridad verdaderamente lo que será el día de mañana, ni el mes que viene tampoco se ve como claridad. Parece que estamos como en un túnel que no tiene luz porque hubo un apagón y le llevó la luz y tampoco pareciera que hay alguna luz al final del túnel, ¿verdad? Si le agregamos a todo esta incertidumbre, este tiempo difícil que hemos vivido, vivirlo eh, con algún tipo de familiar enfermo o con alguno de nosotros enfermos, ¿verdad? En cama por algún tipo de enfermedad o el que ha llegado lamentablemente a la cárcel por cualquier razón o tener algún tipo de familiar con algún tipo de problema, algún hijo, o lo lamentable como lo vemos, por cierto, o lo están viviendo nuestros hermanos, la familia Paredes y Basigalupo, también la familia Durán, quien ha partido porque partió el día entiendo que de ayer en la noche, la madre de Ángela Paredes y abuelita de Ángela Basigalupo. Son momentos que son difíciles, siempre son difíciles, pero que no vamos a escapar algunos de nosotros en vivirlo o todos nosotros en vivirlo, ¿verdad? Eh, por eso que a veces hablar como de gozo parece para algunos una utopía. Muchos de los países, o muchos países están también en un momento de dificultad, de gravedad, pero pareciera que el país nuestro tiene aditivos siempre especiales. Familiares y amigos que están afuera, que no entienden del todo lo que pasa. eh, Algunos se preocupan por nosotros, algunos envían cajas con medicinas, con ropa, ¿verdad? Si yo sé que a muchos de ustedes les ha sucedido, o a muchos de nosotros. Algunos les mandan recursos económicos o otro tipo de recursos para paliar remesas, ¿verdad? Para paliar la situación del país y puedan seguir estando aquí. Algunos preguntan, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te has ido? ¿Qué esperas para irte, no? Y otros siempre preocupados nos llaman y ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo está la cosa por allá? Y esa es una de las preguntas más recurrentes que tenemos que responder. Pero ¿cómo responderías tú hoy esta pregunta? Ese es uno de los temas, ¿no? Que mostraría lo que verdaderamente
puede haber en tu corazón. ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Cómo respondemos normalmente a estas preguntas? Muchos de los que tenemos también a Cristo en nuestro corazón, este, tenemos formas de responder a esta pregunta. Por ahí me diría alguien a quien se le hizo esta pregunta o quien le hice alguna vez esta pregunta, ¿cómo estás? Me dice, bueno, ¿cómo quiere que te responda? ¿En lo humano o en lo espiritual? Y yo digo, bueno, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo separar, cómo se haría para separar eso? Y me da risa porque te tengo que preguntar, bueno, ¿hoy andas en la carne o eres un ser espiritual o eres espiritual el día de hoy? La verdad que responder esto como en la humanidad, en lo espiritual, debería ser lo mismo. Nosotros somos uno con el espíritu, ¿sí? Si tenemos el espíritu de Dios. Y entonces, si Él es el que está dominando, deberíamos entonces responder espiritualmente. Y si preguntamos que si en la carne es porque, bueno, entonces será que la carne es la que está dominando nuestra vida, ¿verdad? Nuestro sentir humano, que va a estar en nosotros hasta el día de nuestra muerte. La carta, esta carta de gozo que yo quería compartirles hoy, está basada en la carta escrita de Pablo a los filipenses. Pablo escribió una carta a los filipenses. ¿Y cuál fue la situación? Bueno, Pablo vivía una situación muy parecida, vivía no como la nuestra, ¿verdad? Porque eran otros tiempos, pero vivía una situación similar de dificultad, una situación similar de incertidumbre, una situación similar de caos. Pablo tenía que responder esta pregunta a los filipenses. Él escribe la carta porque los filipenses envían a alguien que se preocupa, o ellos preocupados, perdón, por Pablo, envían a alguien para que les pregunte, no solamente para que le pregunte a Pablo cómo está, sino para llevarle una caja. Le llevaba esta caja con remesas. Seguramente llevaba dinero, ropa, comida, llevaba una ofrenda para Pablo, para que él también paliara las dificultades en las que estaba. Pero él también debía responder a esta pregunta, ¿cómo estaba? Y él está respondiendo esa pregunta en la carta de los filipenses. O sea, cuando él escribe a los filipenses, yo quiero que ustedes se metan en esto, él está escribiendo cómo está. Esa es la respuesta, cómo está, y un saludo además a los filipenses. Y yo quiero dar un poquito de contexto a esto, pero permítame orar de nuevo, porque yo quiero orar para que el Señor nos revele lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy sobre esto que llamamos nosotros gozo y a veces confundimos con alegría o felicidad. Perfecto. Denme unos minutos, unos segundos, perdón, y acompáñenme a orar por este tema. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en este tiempo, en este momento, tú puedas usar mi boca, Señor, y todo mi ser, para poder exponer lo que tu palabra dice, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que este mensaje que tú colocaste en un momento, Señor, tan crucial en la vida de Pablo, Señor, para una iglesia también pueda ser, Señor, de consuelo como lo fue de consuelo para los filipenses. Padre, nosotros necesitamos consuelo en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Nosotros necesitamos de ti el día de hoy, Señor, experimentar el gozo y la paz que tú dices que se experimenta a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que todos los que estén conectados el día de hoy, Señor, y los que se van a conectar, Señor, puedan también conectarse con la paz y el gozo que tú solamente puedes dar. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que los corazones estén dispuestos y las mentes abiertas para entender tu palabra a pesar de las circunstancias y la situación que estemos viviendo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra. Amén, amén y amén. Y quería contarles el contexto de todo esto. Miren, imagínense a Pablo. ¿De dónde viene? La carta y el mensajero que llega de Filipos se llama Epafrodito. Y él llega con esta caja y con este regalo de amor para Pablo y con la pregunta de cómo estás, porque tiene que llevar de vuelta la respuesta a la iglesia de Filipos. Pero Pablo había vivido un tiempo, y esta carta está escrita, o esta ofrenda y este mensaje
perdón, de los filipenses a Pablo era porque habían conocido que Pablo había vivido tiempos o está viviendo tiempos de dificultad, pero horrible, terrible, ¿verdad? ¿Qué había vivido Pablo? Bueno, mira, Pablo había sido encarcelado injustamente, debía presentarse en las autoridades romanas cada cierto tiempo. Duró aproximadamente 2 años, algunos dicen que un poquito más de 2 años, sin tener respuesta a una petición o apelación de ir a Roma y ser juzgado en Roma como un ciudadano romano. Y estuvo ahí en Judea, en Cesarea, entre Jerusalén y Judea, preso 2 años injustamente y teniendo que presentarse y dando su testimonio una y otra vez. Y eso lo puede ver usted en el libro de hecho, del capítulo 16, por allí en adelante. Vivió innumerables atentados de muerte porque buscaban los judíos matarle mientras estaba allá, pero también buscaban matarle mientras estuvo en Roma, pero mientras llegaba allá buscaron innumerables veces oportunidad de matarle. No solamente esto, ya Pablo había escrito que tenía un aguijón en la carne, o sea, tenía una afección que no sabemos, muy probablemente era en sus ojos, no lo sabemos, pero tenía una afección, una enfermedad en su cuerpo que no se le quitaba, algo que era un aguijón, o sea, algo que le punzaba, le dolía. Para decir que es un aguijón en su carne era porque había algún tipo de dolor, ¿verdad? En su cuerpo. Entonces, mire, esto también lo conocen y lo está conociendo los filipenses. Entonces, mira, Pablo está encarcelado, Pablo está enfermo, tiene algún tipo de dolencia, no solamente eso, sino que cuando por fin lo van a trasladar a Roma para ser juzgado, entonces en el barco que va, naufraga. No puede ser, ¿verdad? Tiene un naufragio y en ese naufragio casi muere. Pero no muere, sino que llega a una orilla de una isla llamada Malta y cuando llega a esa orilla lo pica una serpiente venenosa, pero tampoco muere. Entonces, Pablo por fin, después de todo esto, llega a Roma y cuando llega a Roma no solamente que consigue un lugar donde va a ser enjuiciado y va a resolver sus problemas, sino que ya estaban algunos judíos que le adversaban, que tenían el trabajo de afligirle, de criticarle, maltratarle, de acusarle, de insultarle. Y finalmente, después de vivir todo esto, ¿verdad? En, ya, un momentico por aquí, ok. Y finalmente, después de vivir todo esto, tiene unos mensajeros eh, que le llegan de las iglesias y debe escuchar no solamente las buenas noticias de las iglesias, sino todos los problemas que abundan en la iglesia que él había fundado. Entonces, si usted creía que usted tenía problemas, Pablo tenía unos cuantos. No tenía recursos y tenía que depender entonces de las dádivas de otros. La iglesia de Filipos, sabiendo todo esto, entonces se preocupa y envía a Epafrodito con una remesa, una caja de comida, ropa, ¿verdad? Como les dije, seguramente hasta dinero, para suplir sus necesidades y les da también algunas de las noticias de lo que está sucediendo en la iglesia de Filipos. Busque y ya, déjeme compartirle Filipenses 2:25. Tome su Biblia, Filipenses 2:25, y ahí ve, vamos a ver evidencia de lo que le estoy diciendo. Ah, un momento, y ya les comparto. ¿Sí? Ya a la mitad de la carta, cuando Pablo está escribiendo, le dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, o sea, este fue el mensajero que ellos habían enviado, y ministrador y servidor en mis necesidades, ¿verdad? O suplidor en mis necesidades. Aquí nos está diciendo Pablo en el capítulo 2 ya de la carta, que él está enviando de vuelta la carta, esta carta que está escribiendo y que llegó y que nosotros ahora tenemos en nuestras manos, la envió por manos de Epafrodito, pero también entendemos en el capítulo 4 vuelve a nombrarlo, capítulo 4, versículo 18,
Confírmeme que usted lo está viendo conmigo en pantalla, lo estoy compartiendo. Pareciera que no lo estaba compartiendo, sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Capítulo 18, perdón, versículo 18, capítulo 4 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Un momento que ahora a mí se me quedó. 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, tenemos, dejo compartir por aquí, quién fue el que trajo la caja, quién trajo los mensajes desde Filipos a Roma, a donde está Pablo encarcelado, y quién fue quien le llevó la carta de Pablo a los filipenses. Perfecto. Ahora imagínense esto. Tiene Pablo la carta, se la da a Epafrodito, Epafrodito llega a Filipo y se la entrega seguramente al líder o él mismo la lee, no sabemos, ¿verdad? Y vaya con la carta que tiene en sus manos de Pablo para la congregación. Imagínense la congregación ahí preguntándose qué respuestas nos dará Pablo, cómo es que estará Pablo. Después de tantas dificultades, le habrá servido el pantalón que le mandamos, ¿verdad? Pero ahí están ellos expectantes a la respuesta de la carta. Podríamos estar nosotros igual de expectantes a la respuesta de la carta. Ahora me preguntaría yo, y yo me hice el examen, ¿qué respondería yo si alguien me manda una caja y además me pregunta cómo está? Tal vez no hay que mandar carta ahorita, nada más con un mensaje por WhatsApp, ya resuelves el problema. Pero ¿qué responderías, no? Y normalmente me vino a la mente lo que escucho y lo que yo mismo respondería a algunas de estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Nosotros responderíamos algo así, bueno, gracias a Dios estamos vivos. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Gracias a Dios estamos vivos. ¿Qué es lo que importa? Imagínese Pablo casi que respondiendo esto. Pablo respondería esto. Dice, o usted diría, bueno, gracias a Dios y que no he tenido que ir o que no he estado tan enfermo como para ir a un hospital, porque si no, con los costos de ahorita, bueno, ni lo contaría. Esto aquí está horrible. Aquí se devalúa la moneda, el denario, todos los días. Y ahora que hubo una crisis ahí, imagínate cuánto se puso ahorita. Pídanle a Dios que me saque de esto, de esta cárcel que tengo. Oren para ver si cambian al César. Dicen que si cambian al César, entonces tal vez me saquen de la cárcel. Aquí hay una gente que me tiene la vida hecha cuadritos, que se mete conmigo todo el tiempo. Anda insultándome, injuriándome, anda tratando el mal mío. Y yo le pido al Señor, o pídanle al Señor conmigo que se los lleve, que los quite de mi vida. Gracias por la cajita que me mandaron. Si pueden, la próxima vez me mandan Nutella. Bueno, eso sí pueden, ¿verdad? Gracias por no estar ausente. Dios les bendiga. Eso es lo que normalmente uno diría o le respondería, ¿verdad? A estas personas que te mandan algo y contándole lo horrible que estás viviendo y lo horrible que está la situación y el país. Pero no, eso no es lo que hace Pablo y él sintiendo y sufriendo muchas cosas en su carne y en su vida envió una carta muy distinta, una carta de ánimo y gozo. ¿Usted enviaría una carta de ánimo y gozo a pesar de la circunstancia que esté viviendo? Una carta en la que repite más de 14 veces en cuatro capítulos, la palabra chara, en griego chara,
Yo no sé si así se, yo no hablo griego, pero así se escribe, ¿verdad? No sé si así se pronuncia, pero esta palabra escrita en griego en la carta de Pablo se refiere a gozo. Ojo, Pablo no está restando la importancia a lo que él está viviendo. Él no está restando importancia a la realidad. Él quiere mostrar que la felicidad es algo que va más allá y es más importante que la circunstancia que vivimos. Él quiere mostrar que el gozo es mucho mayor que la circunstancia en la que estamos viviendo. Quiere mostrarle que la felicidad plena no está solamente en sentirse bien, sino que es el resultado de tener a Cristo reinando en su vida. Es esto el gozo, el resultado de tener a Cristo reinando en su vida. Él no está tampoco mutilando sus emociones. Él no está quitando dolencias que no tiene, no, él las tiene. Pero él les quiere decir a los filipenses que aún a pesar de ello, él siente un gozo y vamos a contar aquí en la carta o vamos a leer en la carta cuál era el motivo de su gozo, que era esto que le daba gozo a Pablo. Y miren esto, todos nos encontraremos en circunstancias adversas, todito nos vamos a encontrar en algún momento en momentos difíciles. En algún momento nos hallaremos en una prisión. Yo no sé cómo se llame su prisión. Puede ser un familiar enfermo, vivir en una economía muy mala, puede ser la muerte de algún familiar. En algún momento, algunos estaremos en algún tipo de prisión, pero él quería que usted conociera el secreto de cómo puede usted superar esa aflicción a pesar de la situación. Pablo no podría hablar de gozo si ni invitar a otro a tener gozo si él no experimentara en su vida realmente el gozo. Por ello que después de decirle lo gozoso que estaba a pesar de la situación a la iglesia de Filipo, como a la mitad de la carta, es que le invita a ellos a estar gozosos con él. Y yo quiero que ustedes vean allí en Filipenses 2:18. Oh, ¿sí? Filipenses 2:18. Vamos a ver si comparto con ustedes. Lo puedan ver también en pantalla. De 4 capítulos, ya cuando están a mitad de la carta, es que le dice, asimismo, gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. O sea, yo quiero mostrarle a ustedes lo gozoso que estoy primero antes de decirles que deben estar gozosos. Y esto es lo que hace en el primer capítulo de Filipenses. Y este primer capítulo es el que compartiremos el día de hoy. Perfecto. Un segundo, termino de compartir aquí el versículo. Perfecto, vamos entonces al capítulo 1. Vamos a ver de qué se trataba y cuál era el secreto del gozo de Pablo, porque él estaba gozoso a pesar de tantas dificultades, a pesar de estas circunstancias adversas que él tenía. Y vuelvo a compartir otra vez para colocar entonces el capítulo 1 de Filipenses o el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. ¿Están conmigo? ¿Sí? Tenemos por ahí un delay. No sé si están conmigo.
¿Alguno que me haga una manito? Porque no les escucho y algunos los veo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, estamos ahí. Capítulo 1, versículo 1, carta a los filipenses. Dice Pablo y Timoteo. Probablemente Pablo estaba con Timoteo, aunque en la carta Pablo habla en primera persona. Puede ser que Timoteo era el que estaba escribiendo la carta o pudiese ser que Timoteo era el que le acompañaba con Epafrodito o algunos otros. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que la carta inicia con el saludo de aquel que o aquellos que están siendo los remitentes, ¿verdad? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y miren esto, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y me gusta muchísimo que Pablo aquí no le pone una distinción de un pedestal mayor a los obispos y los diáconos, sino que primero saluda a todos los miembros y santos que están allí con aquellos que dirigen la iglesia, que son los obispos y diáconos. Gracias, que pudiese ser la misma palabra para el supervisor, para el pastor, ¿verdad? Y los servidores, aquellos que han sido escogidos entre su iglesia como los que están en un nivel mayor de servicio y dirigen la iglesia. Y entonces le saluda y le da este saludo que normalmente da a las poblaciones griegas o gentiles, que fueron gentiles y que ahora también son gentiles y cristianas. Gracias y paz, gracias. Este era un saludo que se daba siempre o era lo que en el mundo griego la forma de saludarse. Paz era shalom, era la forma de saludar judía, y entonces él une las dos, sabiendo que está hablándole a una población que fue gentil o que es gentil y que no fue parte de la población judía, aunque en las iglesias compartían entre judíos y gentiles. Le dice gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De ahí la gracia y la paz. Y él inicia también la carta, como inicia muchas de sus otras cartas, orando por los creyentes, orando por aquellos que serían los destinatarios, la iglesia destinataria de la carta. Y él está orando y aquí va a orar por ellos antes de contarles cómo se siente y cuál es su situación, aunque ya orando por ellos, está contándoles cuál es su situación y cómo se siente. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Pablo? Le dice, doy gracias a mi Dios. Y miren cuándo da gracias a su Dios. ¿Cuándo da gracias a su Dios? Siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Cada vez que me acuerdo de ti, y esto nos hace también ver la sensibilidad de ser agradecidos con los que Dios ha puesto en nuestra vida y acordarnos de nuestros hermanos. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. No pienso en cuán buenos son o cuán malos son, sino que aún como los hizo el Señor y como los llamó el Señor, doy gracias por ti, doy gracias por ustedes. Y vuelve otra vez a repetir este siempre y dice, siempre en todas mis oraciones. O sea, doy gracias siempre por ustedes y siempre en todas mis oraciones rogando. ¿Con qué? ¿Con qué está rogando? Con chara, con gozo por todos ustedes. Y sabes que me da gozo la comunión en el Evangelio, no solamente que me cuente Epafrodito que ustedes tienen hoy, sino que yo conozco desde el primer día hasta el día de hoy, por vuestra comunión en el Evangelio. Por eso también oro, por eso también doy gracias a Dios. Desde el primer día hasta hoy, ustedes han tenido una búsqueda y comunión con la buena noticia de Jesucristo. Esto era el Evangelio. Con
desde cuando se le presentó hasta el día de hoy, ustedes han tenido y una unión especial que ha sido notada por las demás iglesias. Y ¿saben qué? Le dice, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué? Que aunque yo no esté ahí, aunque ustedes no me hayan visto y tal vez tengamos más de 10 años sin vernos, estoy persuadido, convencido, ya nadie me va a sacar de esto, de que el que comenzó la buena obra en ustedes, ese que comenzó la buena obra se llama Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, Él la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de su regreso. Y les dice, ¿cómo me es justo sentir esto? De todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón. Los tengo en el corazón y en mis prisiones. Aquí los tengo en mi mente y en la defensa, cuando estoy en la defensa de mis prisiones y en la confirmación del Evangelio, de la buena noticia, todo, y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Él está convencido de aquellos que a quien le está escribiendo, que están en Cristo, son partícipes con él de la gracia. Y esta gracia es la palabra charis. Y saben que charis es aquello que primero viene a nuestra vida por gracia que hemos conocido a Cristo, podemos tener chara, podemos tener gozo. No puede haber gozo si no hay gracia, sí, y Él está seguro a quien le está hablando, porque Dios me es testigo de cómo los amo y aquí hay que tener valentía, porque cuántas veces nosotros hemos podido decir, hermano, yo oro por ti, yo siempre oro por ti. Yo a veces me pregunto, ¿será que será tan caradura Pablo de decir que siempre ora por sus hermanos sin orar por sus hermanos? Sin haber orado por él y meter a Dios aquí en medio de que sea testigo de lo que está sucediendo. Puede ser una realidad en tu vida que tú ores siempre por tus hermanos dando gracias por ellos. Sea lo que sea que suceda con él, dar gracias por tu hermano, por tus hermanos, y él estaba dando gracias por una iglesia que tiene mucho tiempo que no ve, que oye noticias de ella, y yo doy gracias por ustedes, siempre en mis oraciones. Y en el versículo 9 le dice, y pido, perdón, en el 8 le dice, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración y sigue orando, que el amor de ustedes, ese que yo escucho a través de Epafrodito, abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Y la verdad que esto traduce en más conocimiento y en todo discernimiento. Y eso nos lleva a profundizar en qué está orando Pablo. Pablo está orando por ellos, pero miren todo esto. Yo le estoy leyendo nada más unos 9 versículos y cuál es el ánimo, por lo menos con lo que leemos esta carta. Ya él comenzando con el saludo, ya él diciendo que tiene gozo, ya cambia la percepción del destinatario, de aquel que está escuchando la carta, de aquella iglesia que estaba sentada esperando que Pablo le dijera, bueno, aquí estoy casi vivo. No, no, le dice, ¿sabes qué? Oro por ustedes, estoy gozoso, me alegro de lo que está sucediendo allá. Y saben que estoy orando para que el amor que hay entre ustedes abunde más y más en conocimiento y discernimiento. O sea, que el amor que ustedes tienen sea un amor que pueda discernir qué hacer cuando lo tenga que hacer. ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, ¿sabes qué? Si tú amas a tu hermano y tu hermano apenas ha conocido el Evangelio, ¿verdad? Y hace una falta, tal vez tengas, como dice el sabio, pasa por alto la ofensa, tengas que pasar la ofensa. Pero ¿sabes qué? Si no es tan nuevo en el Evangelio, ya tiene un tiempo y ha conocido cosas del Evangelio, tal vez tengas entonces que corregirle, corrígele. Entonces, tú tienes que tener discernimiento para saber qué hacer cuando lo amerite en amor a tu hermano. ¿Qué tal? Eso es lo que le está diciendo. ¿Sabes qué? Para que esto suceda, tienes que conocer más a Dios. Para que el mismo Señor, a través de su Espíritu Santo,
que es el que nos dio el amor y lo puso en nuestro corazón, como dice Romanos 5, si mal no recuerdo, Romanos 5, 6 o 7, ¿verdad? Y Él fue el que puso ese amor en tu corazón, puedas entonces con ese amor que solo proviene de Él, tener el discernimiento para amarlo correctamente en el momento que debes amarlo. ¿Y para qué todo esto? Y le dice, bueno, para que aprobéis lo mejor, para que puedas hacerlo mejor, lo mejor a fin de que seas sincero y irreprensible para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Él. Y después que le da esta salutación, después que ora por ello, y ya da una introducción del propio ánimo y el agradecimiento que tiene Pablo, porque solamente esto puede hacerlo alguien agradecido, no solamente por lo que está viviendo, sino por lo que ya Dios le ha dado. Usted ha llegado a esta circunstancia que tiene difícil, probablemente esa enfermedad, ese familiar o ese familiar enfermo o ese familiar en problemas que tiene o ese hijo con el cual está luchando que le tiene una vida entristecida, dice, mira, ¿sabes qué? Si ha pasado esto y está pasando en tu vida, pero yo lo puedo cambiar, dice el Señor, en cualquier momento, porque esas son circunstancias que estás viviendo momentáneas, son circunstancias de esta vida que es muy corta, pero el gozo es eterno y yo puedo cambiarlo en cualquier momento, pero de todo esto que tú te lamentas, ¿por cuántas cosas podrías agradecer a Dios? ¿Cuántas cosas ha mantenido Dios, aquellas que tú has pedido y que no has pedido y que Dios te ha dado por su sola gracia y misericordia? Ese era el espíritu que tenía Pablo al escribir una carta. Dice, yo no voy a contar no solamente lo que tengo, porque él lo cuenta y lo va a contar en la carta, lo que está sucediendo, pero él va a contar más allá de lo que está sucediendo, es cuál es el propósito por el cual está sucediendo y cuál es el agradecimiento que tiene a Dios, que a pesar de lo que a él le duele y dice, él dice que le duele, a él le entristece y lo que él está buscando salir de ello, él tiene un sentimiento, no un sentimiento, una actitud mejor, perdón, por lo que está sucediendo, porque él tiene la mirada puesta en lo eterno, él tiene la mirada puesta en el llamado, no la mirada puesta en lo que próximamente sucederá, sino en lo que Dios está haciendo para la eternidad. Y miren que el versículo 12 para mí es uno de los versículos centrales en el cual él ya está compartiendo el secreto del gozo de su vida. Denme un segundo. Y le dice, versículo 12, quiero que sepáis, ¿verdad? Como si fuera maracucho. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas las que han oído, por la cual ustedes enviaron a Epafrodito, quiero que sepan que han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y uno dice, wow. Mire, mi hermano, yo quiero contarles rápidamente un testimonio, y es que cuando nosotros estuvimos en Lausana, en Corea, nos conseguimos muchísima gente y cuando el primer desayuno nos conseguimos un colombiano y nos dice, ustedes son de Venezuela, wow, tengo muchos amigos venezolanos, qué malo lo que está pasando, toda la gente yéndose de Venezuela, ustedes la deben estar pasando difícil y la misma pregunta, y cómo están haciendo y en qué podemos ayudarle, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, sí, sigan orando por nosotros, la verdad que Dios nos ha mantenido en el sitio que estamos por su gracia y sigan orando por nosotros. Sí, ha sido tiempos difíciles. Esa es la contesta que normalmente le dábamos a las personas que eran extranjeras y nos decían que había un venezolano en su país, pero no solamente nos decían que habían venezolanos en su país. Algunos nos contaban, sí, la realidad, que había venezolanos que no hacían cosas buenas, pero que había muchos venezolanos que estaban llegando a sus iglesias. Y que no solamente eso, que habían iglesias que se estaban aperturando aquí por esos venezolanos que se habían ido y se habían convertido, habían conocido al Señor y ahora estaban en Venezuela porque se habían regresado, porque Dios los había enviado
y tenían una iglesia nueva y su familia se había convertido y ellos estaban apoyándolo desde el país que se habían ido para que la iglesia se mantuviera. Y nosotros, wow. Uno nos dijo, mira, ¿saben qué? Yo visito la cárcel de Tocorón cada cierto tiempo. Y yo decía, wow, este hombre de Colombia, este era un muchacho. Y yo decía, este muchacho viene a Venezuela, va a la cárcel. Yo no he conocido ni siquiera esa cárcel, ni me atrevo tal vez a ir a esa cárcel. Y le soy sincero, es una cárcel de alta peligrosidad. Y él me decía, no, no, pero no te preocupes. Yo sé que a ustedes no los dejan, algunos de ustedes no los dejan pasar, pero a mí me dejan pasar por ser extranjero y por ser pastor. Y yo decía, wow, Señor, lo que estás haciendo. Luego me consigo un uruguayo que me toca en mi mesa y el uruguayo me dice, tú eres de Venezuela, ahora tenemos una iglesia en Maracaibo. ¿Sabías que tenemos una iglesia en Maracaibo? Y yo decía, wow, y todo lo que ustedes están pasando, la gente que se ha ido, que pobrecitos ustedes, y comienzan a tener conmiseración de nosotros, y se entiende como cualquiera lo tendría de cualquiera de estos países que está pasando por algo que es difícil, que es grave, que se separan las familias. Pero nosotros por dentro, claro, nosotros también estamos orando por estar mejor, nosotros queremos tener un país mejor, es una realidad y así que ayúdanos a orar por ello. Y luego me consigo a un puertorriqueño que vive en Estados Unidos y me dice, nosotros tenemos una iglesia en Tampa y resulta que he tenido que aprender a comer hallaca, que aprender a comer arepa, porque normalmente en los Estados Unidos un pastor de una nacionalidad atrae a los miembros de la misma nacionalidad, pero mi iglesia ha traído puros venezolanos y yo me he tenido que adaptar a la cultura venezolana y resulta que uno de esos venezolanos se fue y ahora tiene una iglesia en Barquisimeto y yo estaba en todo esto, hermano, bueno, la piel se me espelucaba, yo decía, Señor, todo lo que tú estás haciendo en medio de estas dificultades y yo no lo había visto. Yo solo he orado una y otra vez, Señor, para que tú me quites la aflicción de un país sin agradecerte lo que ha sucedido a través de la aflicción del país. Yo no te he agradecido, Señor, por toda la gente que se ha convertido a Cristo, que te ha conocido y ahora tiene la paz y el gozo en mi país y fuera de mi país por haber pasado lo que ha pasado. Y lo que terminé fue diciendo, oh Señor, gracias Padre, gracias por lo que has hecho, gracias por tu misericordia con nuestro país, que a pesar de no haber visto que tú habías tal vez orquestado todo esto para que más gente te conociera, yo he pedido una y otra vez que lo quitaras sin agradecer que tú estabas obrando en medio de ello. No es que esté complacido con lo que estaba sucediendo, no es que deje de orar por la dificultad, es que agradezca por lo que Dios hace en medio de ella. Y entonces, de verdad que entendí, dije, ya entiendo por qué estoy en Venezuela, qué hace mi familia en Venezuela, qué hacemos nosotros en Venezuela y para qué estamos ahí. La pregunta es, ¿tú entiendes por qué estás aquí en Venezuela? ¿Tú entiendes por qué te fuiste de Venezuela? Porque tal vez si no estás aquí, estás afuera, también Dios está usando esa dificultad que viviste, esa separación que viviste, y en medio de lo que sientes que Dios no lo está anulando, puede usarlo o lo está usando para el progreso del Evangelio. Tú entiendes por qué estás en esta iglesia. Y eso es lo que decía el versículo 12. Así comienza Pablo diciéndole, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido, quiero que sepas, hermano, que las cosas que te están sucediendo aún pueden redundar para el progreso del Evangelio. Wow. Y aquí les deja a ellos, probablemente como nos deja a nosotros con la boca abierta. Un Pablo encarcelado, un Pablo mordido por serpiente, un Pablo casi muerto en un naufragio, un Pablo con más de 4 probablemente años en la cárcel injustamente, está diciéndole a ellos, yo agradezco a mi vida por ustedes, por todo lo que están haciendo y por sus oraciones, pero agradezco también por lo que Él está haciendo a través de todo esto. El versículo 13 le dice, de tal manera que mis prisiones, habla de sus prisiones. Él no tiene
Él no está diciendo, él no está, le están dibujando un mundo de Narnia. No, sí, estamos viviendo momentos difíciles. Se han hecho o han hecho que se haya conocido a Cristo en todo mi alrededor. Eso es lo que le está diciendo. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con mi padecimiento, se atreven mucho más a hablar sin temor de Cristo. Y es lo que le está diciendo. ¿Sabes qué? Mi dificultad, la dificultad que tú estás pasando, el dolor que estás pasando por tu hijo, en tu enfermedad, por el país, por la situación económica, no han hecho más sino que Cristo sea conocido alrededor de donde yo estoy. ¿Eso está pasando en tu vida? El gozo no está en restarle importancia entonces a los conflictos. El gozo está en conocer el propósito que el conflicto tiene en mi vida y lo que finalmente y la ganancia que finalmente produzca en el reino de los cielos. La gente ahora está hablando de Cristo a través de tu conflicto. Algunos a la verdad, dice Pablo en el versículo 15, predican a Cristo por envidia y él está diciendo, mira, hay gente, voy a compartir, ajá, la palabra, estoy en el versículo 15. Algunos ah, a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendan, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por pelea, contención, no sinceramente, pensando en que en añadir aflicción. Miren que a mí me encanta esta carta de Pablo, porque él no deja de ser realista. Él no la saca de la realidad. Él no está vendiendo aquí un evangelio que tú no puedas vivir, un evangelio que a ti no te pueda, que tú no lo puedas digerir o que tú no lo puedas traer para tu vida. Él está hablando aquí de una situación que igual que tú pudiese estar viviendo. Y él dice, esto lo hicieron ellos para añadir aflicción a mis prisiones. O sea que él tenía aflicción, porque dice añadir. Cuando dice añadir es porque yo tenía una aflicción o una pequeña aflicción y él lo que dice allí es que quieren engrandecer la aflicción a mis prisiones. Pero esta gente no sabe que yo veo mucho más allá. Dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, algunos comparten a Cristo por envidia, unos por contienda, unos por contención, no sinceramente, y otros lo hacen por amor. Y pregunta el versículo 18, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué haré? Bueno, que no obstante, de todas maneras o por pretexto, Cristo es anunciado y en esto, ¿qué voy a hacer? Me voy a gozar y me gozaré. Y sigue Pablo hablando de gozo, sigue hablando Pablo de gozarse, de chara, de regocijo, aún a pesar de todo esto. Porque sé que por vuestra oración, sé que ustedes están orando por mí y la suministración o la ayuda del Espíritu de Dios. O sea, él agrega aquí dos cosas. Dice, mira, Dios me está ayudando y me ayuda el Espíritu de Jesucristo, me ayuda el Espíritu Santo. Pero sé que lo activa sus oraciones. Esto resultará en mi liberación. Y escucha, él no deja de pensar en su liberación. Él no deja a un lado esto, conforme a mi anhelo y esperanza. O sea, tiene anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Wow. Y aquí les da otras palabras que de asombro o que son más asombrosas o increíbles cuando alguien entiende y tiene la mirada en lo eterno y no en lo que es finito, en lo terrenal. Mira, estas palabras nada más podrían venir de un corazón lleno de agradecimiento. ¿Sabes? Muchas veces agradecemos a Dios por lo que hace por nosotros, cuando ayuda en algo, ¿sí? Cuando pedimos algo y eso se nos da, dice, bueno, agradecemos a Dios por lo que ha hecho, pero muy poco agradecemos por lo que hace en nosotros. Porque muchas veces va a utilizar las dificultades, las adversidades para hacer algo en nuestra vida
que pueda acercarnos a la santidad, un carácter como el de Él. Cuando fuimos escogidos, dice Efesios, no lo vamos a buscar, pero puedes escribirlo, Efesios 1, dice, usted fue escogido por Dios para ser adoptado por Él, para que sea un hombre o una mujer santo y sin mancha. ¿Y cómo va a lograr la santidad si no muchas veces por medio de la adversidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció por alguien que se mete con usted y que expone sus debilidades? Todos hemos tenido personas así, que te ven en público y exponen tus debilidades, tus errores. Algunos te injurian y uno está todo el tiempo, Señor, quítame esta persona, Señor, ya no quiero. ¿Hasta cuándo yo tengo que soportar a esta persona? Pero cuando agradeció que mucho de lo que le decía y hacía esa persona era para que usted creciera. Mira, muchas de estas personas que para mí adversaron, injuriaron, me decían, tal vez no era la forma, pero sí decían cosas que tenían que decirme, ¿verdad? Errores que tenía, formas que no debía tener y lo hicieron en público, no era la forma en que debían hacerlo, pero lo hicieron, ya también me hizo en muchos momentos reflexionar, cambiar sobre lo que estaba haciendo y en otras también lijó mi carácter para saber que luego tal vez en un rol de pastor tendría muchas personas que hicieran lo mismo y tendría que eh, responderle de la manera que Cristo respondería, ¿verdad? Imagínense que se dejó dar una cachetada, un escupitajo. Dice tú que eres rey del... Dime tú quién te metió este golpe, ¿verdad? Eso solamente puede hacerlo alguien que ha sido procesado por el Espíritu Santo. No llega todavía a la perfección, pero vamos siendo procesados a través de las dificultades. Pablo, como lo leímos ahorita, anhela su liberación. O sea, yo no es que no oro para que Dios no nos quite las dificultades, Señor, y Dios, Pablo no estaba siendo masoquista, usted no debe ser masoquista. Usted siga pidiendo, pero entienda que Dios permite la dificultad y dentro de esa dificultad también puede darte el gozo de entender y ser agradecido por aquello que Dios está obrando a través de esa situación. Termina, o sigue Pablo, perdón, diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Aún ya Pablo aquí está cambiando y no está diciendo, mira, tal vez y mi anhelo es ser liberado, pero si es magnificado Cristo en mi cuerpo, como dice el versículo, al final del versículo 31, que sea por vida o por mi muerte, yo quiero que Él sea magnificado, yo quiero que de Él sea la gloria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si Cristo es glorificado. Si finalmente Cristo gana y su reino gana porque Él me ha escogido para su reino y yo soy parte de su reino, y si Él gana, yo gano. Mas si el vivir, dice él, en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Puede, porque ambas cosas estoy dispuesto, o estoy puesto, perdón, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, es lo mejor que nos puede pasar, vivir en el reino de Él, en donde hay verdaderamente justicia, donde no hay golpes de Estado, donde no hay salidas de ningún tipo, política, social, económica, donde yo tengo ahí voy a tener la felicidad, el gozo pleno, es muchísimo estar con Él, pero dice, si quedarme en la carne, pero quedar en la carne es necesario por su causa o por causa del Evangelio, entonces esto escogeré lo que el Señor escoja para mí. Versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré. Él afirmaba algo que estaba teniendo como el optimismo de que esto sucedería, que aún permaneceré con ustedes para vuestro provecho y gozo en la fe. Yo escogeré finalmente lo que beneficie la obra, y si es quedarme con ustedes, yo confío que Dios seguramente irá a hacer algo para sacarme de aquí, para que sea para su provecho. Por el versículo 26 le dice, para que abunde vuestra gloria de mí,
en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Que más, en otra versión más fácil dice, la nueva versión internacional, por ejemplo, dice, así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abunde por causa mía, su satisfacción, conocimiento y esa preocupación se quite y más bien abunde entonces alegría en Cristo Jesús por verme otra vez. Finalmente, el gozo de Pablo era que Jesús sea glorificado, que la gloria de Dios pudiese verse a través de Jesús. Su gozo es que el evangelio sea anunciado. Ese era su gozo. Es que más personas pudiesen creer en Cristo. Ese era su gozo. Que más personas crecieran en Cristo. Ese era su gozo. Que sean salvadas de la perdición eterna. Ese era el gozo de Pablo. Sea que tenga que reír, sea que tenga que llorar, sea que tenga que vivir o sea que tenga que morir. ¿Cuál es tu gozo? El gozo no es un sentimiento, el gozo es una actitud. Usted no puede controlar sus sentimientos, pero sí puede controlar su actitud. El problema es que si usted quiere tener o comparar el gozo con una buena actitud, muy probablemente si no tiene el Espíritu Santo, usted lo va a hacer en su fuerza y en su fuerza usted se va a cansar. Usted no va a mantener una buena actitud sin tener esto un sentido eterno. O sea, ¿por qué voy a tener buena actitud? ¿Para qué tanto tiempo? Si no tiene sentido el por qué usted tenga una buena actitud, usted se va a cansar de tratar de siempre tener una buena actitud. Por eso que el secreto del gozo está en Cristo. Por eso es que Pablo sabe que le está escribiendo a alguien que tiene o a una iglesia que tiene el secreto para tener el gozo. El gozo solamente está en Cristo. Por eso le escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están allí en la Iglesia Comunidades Cristianas de Venezuela. Solamente en Cristo puedes tener un gozo. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el único que puede producir gozo en tu vida, el único que puede darte una visión más allá de lo que es finito y terrenal, el que te pueda dar una visión eterna. El gozo es resultado de tener el Espíritu Santo viviendo en ti. No hay otra forma de tener gozo. No hay gozo sin gracia. No hay chara sin charis. No, chara era gozo, la palabra en griego, pero no podías tener chara si no tienes charis. No hay charisma o carisma, ¿verdad? O cara, como le dicen algunos al gozo, y caris a la gracia. No puedes tener cara ni carisma, no puedes tener dones ni gozo si no hay gracia. Es solamente la gracia de Dios quien puede dar el gozo en tu vida. Por eso es que él lo decía y estaba convencido cuando en el versículo 7 que ya compartimos le dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Y él sabe que le está hablando a otros que pueden tener el mismo sentir que tenía Pablo. O sea que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted recibió a Jesucristo como Salvador y tiene el Espíritu Santo, usted puede sentir el mismo gozo, poniendo los ojos en el mismo sitio donde los puso Pablo, que era en la eternidad. El pastor Rick Warren va mucho más allá y él especifica cómo el conseguir ese gozo del que habla Pablo y le dice, para estar en Cristo, nos dice, para estar en Cristo debes conocer a Jesús como Salvador. Aceptar a Cristo te ayudará a conocer tu identidad. Y él involucra algo aquí que es la identidad. Yo debo saber quién soy en Cristo para poder vivir el gozo que Dios dice que puedo vivir y la paz que sobrepasa entendimiento y el amor y la bondad y todo lo que son los frutos del Espíritu Santo, lo puedo vivir cuando estoy en Cristo sabiendo quién soy en Cristo. Entonces él dice, para estar en Cristo usted debe conocer a Jesucristo como Salvador. Aceptar a Cristo te ayudará a través de su palabra, a conocer tu identidad. Y entender tu identidad te ayudará a definir tu propósito. Conocer tu propósito
en esta vida te traerá gozo. Porque no importa lo que esté sucediendo, no habrá otra cosa más grande que llene y plene tu vida que hacer aquello para lo cual fuiste escogido y llamado. Si ya has decidido seguir a Jesucristo, pero no sabes quién eres en Cristo, y esto puede suceder, ¿cuál es tu identidad en Él? Muy probablemente no hallarás propósito, y sin propósito es muy difícil que consigas gozo. Escuchen eso. Sin propósito es muy difícil que consigas gozo. ¿Saben por qué estaba tan gozoso Pablo? Porque él sabía quién era en Cristo y cuál era el propósito de él al estar allí en ese medio de dificultades. Porque si tú no conoces cuál es el propósito de tu vida, tú todavía vives una vida ensimismado en ti. La vida todavía se trata de ti y de lo que tú quieres y no del plan que Dios tiene para tu vida. Vivirás momentos de emociones que son pasajeras, como la alegría y la felicidad, y no de una disposición del corazón que se llama gozo, que es duradera y perdurable. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Quién eres tú? Bueno, yo te voy a decir qué dice el Señor en un solo versículo que no implica todo lo que dice el Señor que tú eres, pero en Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Déjenme ver si puedo compartirlo todavía. Ok, listo. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9 y 10 sobre acerca de quién eres en Él? ¿Cuál es la identidad que te ha dado cuando crees en Él, cuando naces de nuevo? Dios dice, más ustedes son ahora son linaje escogido, son una conexión ahora de mí. Ustedes son linaje escogido, son adoptados por mí, son hijos, somos familia ahora, son real sacerdocio, aquellos que también tienen ahora la tarea de conectar a otros con Dios, son una nación santa, apartada para ser santificada y sin mancha, para que puedan estar conmigo, son un pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. ¿Y para qué toda esta identidad que el Señor nos da? ¿Cuál es el propósito de darte esta nueva identidad que ahora tenemos? Bueno, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito por el cual Dios te dio una nueva identidad. Si tú estás en Cristo, debes conocer quién eres en Cristo y esto dará propósito a tu vida. Dice el versículo 10, ustedes que en otro tiempo no eras linaje escogido, en otro tiempo no eras real sacerdocio, no eras nación santa, no eras un pueblo o fuiste adquirido y comprado por Dios, pero no habías aceptado la adquisición y la compra del Señor, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, pero ahora la han alcanzado. Esto es lo que dice el Señor. O sea que tiene que ver mucho el gozo con el propósito. Por eso no podía Pablo hablarles de otra forma a los filipenses, sino a aquellos que estaban en Cristo, aquellos que están en la gracia y comparten mi gracia. Estos son los que pueden entender que tener un propósito y cumplir con el propósito para el cual el Señor nos llamó, esto resulta en gozo, porque no verás lo que tú quieres, sino lo que Él quiere y cuál es tu llamado dentro del plan que Él quiere. Por esto yo daba gracias al Señor porque conectaba muchísimo con lo que vamos a estar viendo el miércoles temático, cómo involucrarse dentro del plan de Dios, porque Él quiere y Él le place hacer su plan a través de ti. Y esto es lo que verdaderamente te dará gozo. Marty, finalmente Marty Louis Jones, pastor, eh, evangelista, también escribió, miren, el Evangelio no promete que si creemos en Cristo seremos transportados repentinamente a un mundo donde no hay tristeza ni aflicción. Más bien nos dice que podemos estar rodeados de aflicción, de personas difíciles, de gente crítica, de gente que puede tener celos, de situaciones y enfermedades. Y sin embargo, la cuestión es que el gozo del Señor puede sobrevivir a todo esto.
porque es eterno, porque trasciende a la muerte. Felicidad y gozo no es lo mismo. Usted la felicidad la puede tener en un instante, en un momento, pero el gozo es perdurable y se mantiene a través del tiempo. El Evangelio de Jesucristo promete, dice también Martin Lloyd Jones, que al hombre que verdaderamente lo ama, cree en él y lo sigue de todo corazón, que independientemente cuál sea la circunstancia y su estado o cualquier otra cosa que suceda, su gozo permanecerá. Pablo cumplía su cometido transmitiendo a los filipenses el secreto entonces del gozo y asimismo les consolaba porque ellos estaban allí expectantes saber la respuesta de cómo estaba el apóstol Pablo, aquel que nos llevó a Cristo, cómo se siente en medio de todas las dificultades que pasaba. Y Pablo le dice en Filipenses 4:4, ¿saben qué? Regocíjense, gócense. Después que nos invitan, la mitad de la carta hicieron, ya si ven mi gozo, ahora comparta conmigo este gozo. Quiero que se gocen conmigo. En Filipenses 4:4 le dice, gócese, pero ¿en qué el secreto está ahí? En el Señor. Es en el Señor que nos vamos a gozar, en el plan de Dios, en lo que está haciendo en medio de todo lo que está sucediendo. Es en el Señor, por eso les digo otra vez, gócese, sea gozoso, tenga gozo dentro de su corazón por lo que está haciendo el Señor. Para finalizar, gozo de Pablo, ¿verdad? Él les pide a la iglesia en el capítulo 2 que vamos a estar viendo la semana que viene, dice que completen ustedes mi gozo. Ya va, pero no, acabamos de hablar de un Pablo que está muy gozoso, sí, pero él les pide, mira, ustedes, iglesia de Filipo, pueden completar mi gozo. Yo estoy sumamente gozoso por lo que Dios está haciendo. Estoy sumamente gozoso por lo que escucho de ustedes. Estoy sumamente gozoso y orando por cada uno de ustedes. Pero ustedes pueden completar mi gozo, iglesia de Filipos, iglesia de comunidades cristianas de Venezuela. Ustedes pueden completar mi gozo. ¿Cómo pueden completar mi gozo? Bueno, venga el domingo que viene a la iglesia y les contaré cómo les pidió que completaran el gozo. No se pierda la segunda parte. Miren, si no conoce usted a Cristo, vivirá toda la vida tratando de encontrar la felicidad, sin hallar el gozo que supera por mucho la felicidad. Usted puede iniciar este año con muchos planes, pero el gozo te ayudará a continuar aun cuando estos planes no se puedan llevar a cabo. Fije los ojos en la verdadera meta. Decía Pablo, no es que yo lo haya alcanzado en la misma parte de los filipenses. Yo no soy perfecto, pero una sola cosa hago. Y es que trato de poner mis ojos y alcanzar la meta del llamamiento que me ha hecho Cristo Jesús. En esto ando, siendo ingeniero, siendo, qué sé yo, ayudante de servicio, asistente, contador, administrador. Yo estoy aquí, en este papel, en esta hora, porque Dios me dio un llamado a donde estoy. Y tengo los ojos puestos en ese llamado y esto es lo que me da supremamente gozo porque sé que esto va a redundar finalmente en el conocimiento y el progreso del Evangelio y el conocimiento de la salvación para muchos que no la tienen. Oremos. Padre, gracias Señor, te doy por esta mañana. Te doy gracias Señor por llenarnos, Señor, con el gozo de Pablo, que era el mismo gozo que podemos tener nosotros, porque el gozo de Pablo provenía de ti y nosotros te tenemos a ti, Señor. Así que podemos compartir, podemos hasta reírnos en este momento, Señor, sentir felicidad porque tenemos al Espíritu Santo, quien es el que provee el gozo. Señor, el gozo verdadero, el eterno, el que da felicidad, Señor, cuando entendemos verdaderamente por qué estamos en medio de lo que estamos. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por nuestra iglesia comunidad cristiana de Venezuela, para que pueda iniciar un año
con gozo y continúe con gozo, porque esta iglesia va a ser usada por ti, Padre. Y va a ser usada por ti en medio de lo que estamos viviendo. Va a ser usada por ti en medio de muchas vicisitudes, Señor. Va a ser usada por ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tú puedas colocar, poner, Señor, y hacer realidad, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, la palabra tuya para que entendiéndola, Señor, y entendiendo quién son en Cristo, Señor, puedan conseguir el llamado que le has hecho, Señor, y entonces vivir en pleno gozo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que nos guardes a todos en bien, Señor. Tú conoces todo lo que estamos sucediendo, todo lo que está sucediendo, Padre. Y sea, como dice Pablo, Señor, si tu nombre va a ser magnificado, Señor, sea nuestra vida o nuestra muerte, Señor, para ti, Señor, de provecho en lo que quieras que haga, Padre, en lo que tú quieras hacer, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias te doy por lo que has hecho en nuestra vida y por habernos tenido aquí, Señor, y por saber lo necesario que somos para nuestro país en este momento. Padre, que tu evangelio, Señor, sea conocido. Que tu evangelio, Señor, que la buena noticia y la salvación a través de ti, Señor, sea eh, aceptado, Señor, también por muchos en nuestro país, porque nosotros fuimos un medio para lograrlo. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén y amén.